países en el evento y se estima que un total de 14.900 periodistas, fotógrafos, creadores de contenido y documentalistas se han registrado ya en el sistema de acreditación para cubrir la ceremonia. Todo mientras Irán asegura que busca justicia por el asesinato del líder mártir y otros crímenes de guerra como los bombardeos a la escuela de Minab en el sur del país. Mientras el tiempo pasa, en el plazo establecido de 60 días para las conversaciones que buscan la paz definitiva, en las recientes horas se han concretado reuniones técnicas indirectas entre las partes, Irán y Estados Unidos, en Doha, Qatar. Lo revisamos todo hoy en Detrás de la Razón. Les saludo Osvaldo Canales. Bienvenidos. Teherán se prepara a contrarreloj para celebrar la ceremonia fúnebre del líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, martirizado el 28 de febrero a manos de Estados Unidos y del régimen israelí. Según las encuestas, aproximadamente 29 millones de personas han manifestado su intención de participar en la ceremonia de despedida y entre 15 y 20 millones para el funeral. Por ello, les informo que Teherán se está preparando para escoltar el cuerpo del líder mártir, quien es, en verdad, la cima del orgullo de la sociedad humana. La capital iraní despliega un amplio operativo logístico y de seguridad para recibir a millones de personas procedentes de todo el país y del extranjero. Se ha movilizado la capacidad de mezquitas, huseinias y escuelas para el alojamiento de los peregrinos. Simultáneamente, con el diseño de las rutas de entrada y salida y el fortalecimiento de los accesos, se ha realizado la planificación necesaria para la gestión de multitudes y el aumento de la seguridad de esta ceremonia grandiosa. El comité organizador del funeral del líder mártir de Irán ha anunciado este miércoles la presencia de funcionarios y líderes de 40 países en el evento, y se estima que un total de 14.900 periodistas, fotógrafos, creadores de contenido y documentalistas se han registrado en el sistema de acreditación para cubrir el evento. Hemos instalado 800 unidades de servicios sanitarios portátiles y 2.000 grifos de agua potable en el Mosaya y sus alrededores. También, para combatir el golpe de calor, se han dispuesto camiones cisterna de agua potable y un sistema de nebulización, con el fin de ofrecer los servicios de bienestar a los peregrinos de la mejor manera posible. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Bakr Soldark, puso de relieve que el expediente de la venganza por la sangre pura del líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y los mártires oprimidos de Irán permanece abierto y aseguró que los instigadores y autores de estos crímenes en el momento oportuno recibirán su merecido a manos de elementos justos. El puño cerrado del líder mártir en el momento de su ascenso es un símbolo perdurable de nuestra doctrina de seguridad nacional. Así también el embajador de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Ali Bahraini, juró que el mundo no permitirá que se olviden de la masacre de 168 estudiantes en Minab en un bombardeo de Estados Unidos e Israel. El deber de la justicia exige que no permitamos que la victimización de los afectados y los crímenes contra civiles se olviden en el tiempo. Ahí teníamos en paralelo, revisamos los preparativos para el funeral del líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, que comienzan desde el 4 hasta el 9 de julio, y también la apelación y esta búsqueda de justicia internacional por el asesinato o magnicidio del líder mártir, y también por este doble ataque que en la misma jornada terminó con la vida de 168 niños y niñas de la escuela primaria de Minab. Asimismo, y con los preparativos de toda la ceremonia de los funerales, se señaló que más de 900 periodistas extranjeros participarán en esta cobertura, y entre ellos 300 corresponsales son de medios internacionales, 350 son periodistas extranjeros residentes en Irán, y también alrededor de 300 creadores de contenidos y blogueros estarán presentes dentro de estos días de los funerales. Quiero que tomemos contacto de inmediato
con Zachary Linden, analista geopolítico y ex asesor del Parlamento Europeo. Así que le agradecemos por responder a nuestra llamada y de inmediato, Zachary, llevarte a lo siguiente. El comité organizador del funeral del líder mártir de Irán ha anunciado entonces la presencia de líderes de 40 países en este evento y se estima que 14.900, ya lo veíamos allí en el informe, profesionales de los medios de comunicación y de redes sociales van a estar también presentes en estas ceremonias. ¿Qué representa la ceremonia histórica a nivel internacional? Sin duda, en medio de los procesos de conversación que están ahí entre pendientes y también bastante complejos por las posiciones de cada una de las partes y los ataques y las interrupciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos y sobre todo del régimen de Israel allí en el Líbano. Te escuchamos. Muchísimas gracias por contestar nuestra llamada, Zachary. Yo te saludo también a Osvaldo y a toda la audiencia. El funeral de Ayatollah Ali Khamenei muestra que es el mártir y era un gran líder del mundo islámico y de la comunidad chiita. Pero además de esta, era también un gran héroe del campo anticolonialista y antiimperialista del mundo. Tenía mucha influencia en todo el sur global, no solamente en Asia Occidental, pero también en otras partes de la Asia, en África, en la América Latina también. Irán, con su resistencia a las agresiones de los Estados Unidos y Israel, se volvió como uno de los líderes del mundo multipolar con la China y la Rusia. Claro. Ahora todo el sur global mira hacia Irán y agradece del legado de Ayatollah Ali Khamenei. La participación al funeral de Ayatollah Ali Khamenei, entonces, ¿quiénes son presentes? ¿Quiénes son absentes? Demuestra una nueva división del mundo entre el mundo multipolar, antiimperialista, liderado por Irán, la China y la Rusia, y de otro lado, el mundo unipolar imperialista, liderado por los Estados Unidos. El funeral de Ayatollah Ali Khamenei, mientras la Irán y los Estados Unidos están negociando, muestra al mundo que la Irán se mantiene firme con sus líderes y todo el pueblo iranés agradece al legado de su mártir. El funeral de Ayatollah Ali Khamenei es un evento muy importante. Por sobre todo, Zachary, claro, considerando, yo decía, la cantidad de personas que van a estar presentes y se estima que dentro de Irán la movilización podría llegar a unos 30 millones de personas. Por eso se le considera una ceremonia histórica. El canciller iraní ha advertido, eso sí, que cualquier amenaza contra el pueblo y el líder de Irán recibirá una respuesta inmediata y contundente, porque no hay que olvidar que vivimos momentos también complejos o delicados, sobre todo considerando el escenario actual. El ministro de Exteriores iraní ha dicho en una publicación, de hecho en X este miércoles, que reaccionó de manera contundente a las declaraciones ofensivas del ministro de Asuntos Militares del régimen sionista, estoy hablando de Israel Katz, quien finalmente recientemente hizo declaraciones hablando que el nuevo líder de Irán, el ayatolá Sayyed Mojtaba Khamenei, ha sido señalado como un objetivo de asesinato. Allí están todavía las amenazas. Zachary, quiero preguntarte de inmediato lo siguiente. ¿Qué hubiese ocurrido desde tu punto de vista si en un país europeo o en el propio Estados Unidos, claramente, se hubiese registrado un magnicidio, como en el caso del líder mártir de Irán? Es horrible de pensar. Si un magnicidio como lo del Ayatollah Ali Khamenei se hubiese ocurrido en los Estados Unidos, por ejemplo, hubiese sido una declaración de la guerra. Y los Estados Unidos hubiese
organizado todas sus organizaciones estatales para vengar. Es porque los Estados Unidos quieren mantener la hegemonía del mundo. Claro. Quiere decidir quiénes son buenos y quiénes son malas. En el mundo unipolar, liderado por los Estados Unidos es el juez supremo. Y todos los otros son sus subordinados. Para otro mundo más justo, necesitamos un nuevo mundo multipolar, porque solamente con alternativos los estados pueden defender y mantener su soberanía e independencia. Irán, con el legado de Ayatollah Ali Khamenei, se ha volvido como uno de los líderes de este nuevo mundo multipolar, del nuevo mundo más justo. Bien, y es que Zacarías, tú lo señalas, son elementos que hablan de este mundo nuevo, el mundo multipolar, que tanto obviamente está haciendo complejo el escenario para la hegemonía que habitualmente estaba acostumbrada a gobernar a nivel internacional. Quiero, Zacarías, que me acompañes a revisar también las publicaciones más recientes que han aparecido también en las redes sociales. Puntualmente quiero invitarte a revisar las declaraciones de las últimas horas allí en la red social X. Vamos con ello. El ministro de Asuntos Exteriores, Sayed Abbas Araghchi, afirmó que los términos de los recientes entendimientos internacionales son claros y están a la vista de todos, y lanzó una advertencia directa al señalar que cualquier amenaza contra Irán o su liderazgo recibirá una respuesta inmediata y contundente. En su mensaje también acusó a Washington de ejercer presión sobre sus aliados regionales en un discurso cargado de retórica política y de disuasión. Por su parte, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, se refirió a los recientes acontecimientos regionales y afirmó que quienes respaldan a determinadas posturas en el conflicto se sitúan del lado correcto de la historia, mientras criticó a las potencias europeas, a las que acusó de haber tomado el lado equivocado, tanto en la guerra del año pasado como en la guerra más reciente contra Irán. Estas declaraciones reflejan el creciente desencuentro diplomático entre Irán y varias capitales occidentales. Bien, ahí revisábamos lo último. También el ministro de Defensa interino de Irán, estoy hablando de Majid Ibn Reza, habla de las capacidades de Irán que están allí pendientes frente, obviamente, a las dudas que existen, como ha ocurrido en las últimas instancias, hacia la contraparte. Quiero volver en este caso con Zachary Linden. Recordemos que estamos con él, analista geopolítico, ex asesor del Parlamento Europeo. Zachary, gracias por esperarnos allí en línea y te pregunto lo siguiente. Irán asegura que buscará justicia por la muerte o el magnicidio del líder mártir, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, y por el crimen también de guerra con muerte de las y los niños de la escuela primaria de Minab. ¿Qué responsabilidad desde tu punto de vista recae en los tribunales internacionales frente a estos y también a otros crímenes de la coalición estadounidense-israelí contra Irán? Recordemos que hoy día las instituciones internacionales están en tela de juicio porque estos hechos siguen ocurriendo. Te escucho. Desafortunadamente no creo que haya muchas oportunidades en este momento para buscar justicia contra los crímenes enormes como el asesinato del ayatollah Ali Khamenei o el ataque contra la escuela de Minab, donde murieron 168 pequeñas niñas. La razón por esta es que muchos estados ya tienen miedo de los Estados Unidos y no quieren desafiar la hegemonía estadounidense. Y por esta razón ahora no haya mucha igualdad, mucha justicia
en el sistema internacional. Es una otra razón porque necesitamos un nuevo mundo multipolar, un nuevo mundo más justo, para que pudiéramos buscar más justicia en el mundo y más igualdad entre los estados y entre los pueblos. Bien, y de hecho, hablando de igualdades, recordemos que Irán es reconocido internacionalmente también por su carácter diplomático, más allá también de reforzar, sin duda, todo el carácter defensivo del territorio persa. Zacarí, el presidente Masoud Pezeshkian habla de hacer cumplir, por ejemplo, los compromisos del memorándum de entendimiento por ambas partes, o sea, compromiso por compromiso, que ha demostrado también el propio Estados Unidos con sus ataques y el régimen israelí rompiendo este acuerdo ya en varias oportunidades allí en el Líbano. Los ataques de Israel contra Líbano, rompiendo el acuerdo, demuestra la involuntad de Israel acordarse con la tregua y no quiere la paz. Quiere continuar la guerra contra Irán y quiere continuar su proyecto de Gran Israel. Y también es muy claro que los Estados Unidos también no quiere mantenerse su hegemonía y quiere continuar la guerra contra Irán. Pero la situación no es tan simple ahora y la guerra contra Irán pone mucha presión hacia la economía estadounidense y es muy importante para el presidente Trump tener la paz antes de las elecciones intermediarias, porque los ciudadanos estadounidenses no están tan satisfechos a la situación económica y es la oportunidad para la paz ahora. Pero en largo plazo tengo miedo que en otro momento la guerra continuará. Bien, nos quedamos con eso por el momento. Zacarí Linder, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy a través de Detrás de la Razón, para ir conociendo también más en profundidad cuáles son los objetivos que hay en cada una de las decisiones. Zacarí Linder, ex asesor del Parlamento Europeo y analista geopolítico, nos acompañaba el día de hoy y además, bueno, vamos a seguir profundizando en otros temas. Recordemos que siguen las disputas, por ejemplo, entre el propio Estados Unidos y los países europeos. Puntualmente ha señalado bastante fuerte a España por las decisiones que desde un inicio en la guerra tomó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Pero al mismo tiempo vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo con Líbano y más. Quiero que revisemos el siguiente informe y continuamos. En un contexto de creciente tensión en Asia Occidental, la narrativa iraní y sus aliados diplomáticos subrayan un mismo eje: la legitimidad de la soberanía de Teherán y el rechazo a la presión militar como herramienta de negociación. Desde China, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, insiste en que la estabilidad no puede imponerse por la fuerza. Su mensaje refuerza la idea de que los avances recientes en el diálogo entre Irán y Estados Unidos representan una oportunidad real para desactivar décadas de fricción y que solo la negociación puede abordar las raíces del conflicto y evitar una nueva escalada en la región del Golfo Pérsico. La firma de un memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ha contribuido a aliviar las tensiones en Asia Occidental y la región del Golfo Pérsico. China acoge con satisfacción el inicio de las negociaciones de seguimiento entre Irán y Estados Unidos.
En esa misma línea, desde Teherán, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Khalibaf, plantea una postura de firmeza estratégica. Irán, afirma, está comprometido con los acuerdos y el diálogo, pero no renuncia a lo que considera líneas rojas de su soberanía, incluyendo el control del estrecho de Hormuz. Un mensaje que busca proyectar capacidad de disuasión, pero también disposición a mantener canales diplomáticos abiertos, incluso en escenarios de alta tensión. Deben saber que así como la soberanía nacional del Líbano es nuestra línea roja, si Estados Unidos la sobrepasa, nuestro control absoluto sobre el estrecho de Hormuz no es negociable. Lo protegeremos de la mejor manera posible. Durante los próximos 60 días mantendremos los servicios. En Washington, sin embargo, la lectura es más ambivalente. El vicepresidente J.D. Vance reconoce señales mixtas en el proceso, avances en la negociación, pero también advertencias y presiones paralelas. Aún así, admite que la vía diplomática sigue sobre la mesa, aunque condicionada a resultados concretos. Su actitud consiste simplemente en lanzar bombas y lanzar bombas. Y realmente no pueden explicar con claridad con qué objetivo. En este tablero complejo, la perspectiva que emerge desde Teherán y sus aliados diplomáticos es clara. La estabilidad regional no se construye con amenazas ni ataques, sino a través del reconocimiento mutuo y la negociación sin condiciones de imposición. Bien, ahí veíamos un informe bastante completo, de Mohammad Reza Tirguerí, que estuvo también trabajando en el equipo de producción para entregarles también parte de la información que obviamente empezamos a profundizar. Estoy en el estudio ahora con Karen Marón, analista internacional, corresponsal de guerra por muchos años, mi compañera de la casa. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Osvaldo. Con mucha información como siempre. Karen, vamos con el tema complejo que hoy día y que sigue extendiéndose porque hay un antes y un después entre la relación de Estados Unidos con la Unión Europea, de Estados Unidos con la OTAN, de Estados Unidos con el G7, de Estados Unidos con todo el mundo. A eso voy. Pero España sigue siendo el gran dolor que le causó a Donald Trump desde un inicio las decisiones que tomaron los europeos de no acompañarlo en esta guerra, ¿no? Claro, mirándolo generalmente, a nivel general, obviamente no es un bloque que actúe en forma homogénea. Y esto se ha visto justamente en función de los ataques ilegales, tanto en el derecho internacional como en el derecho internacional humanitario, contra Irán. El que se mantuvo en una postura firme y coherente desde el inicio de la guerra impuesta a Irán fue Pedro Sánchez en España, que no permitió que se utilizaran sus bases militares, sus bases aéreas, precisamente en Andalucía, tanto sea en Rota como en Morón, y se mantuvo en esa postura, pero esa postura, que después fue ambivalente quizás en algunos otros países de la Unión Europea, por eso estamos hablando que no es un bloque homogéneo en este instante, lo que produjo es que Donald Trump utilizara nuevamente estas técnicas que utiliza o estas estrategias de castigo. Esto sucedió en marzo, a principios de marzo, cuando se negó, obviamente, comienzan los ataques el 28 de febrero de 2026 y el 3 de marzo Trump amenaza al gobierno español con implementar sanciones y aranceles máximos y con otras cuestiones más, además de decir cosas muy desafortunadas como las que estamos acostumbrados y controversiales en función, valga la redundancia, de la disfuncionalidad del actor internacional con el que está tratando también Irán en esta diplomacia ambivalente. Ahora, Karen, estamos en contacto con Carlos Santamaría, analista internacional de Pasto Colombia, así que lo saludamos de inmediato. Carlos, gracias por responder nuestra llamada. ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Excelente, respetado Osvaldo. Un abrazo
apreciada Karen. Muchísimas gracias. Carlos, te llevo rápido, vamos a aprovechar el tiempo a ver si es que alcanzamos literalmente a bombardearte, pero con preguntas de análisis para profundizar desde tu propio conocimiento. Revisábamos con Karen Marón esta relación. Ahora, si el gobierno de Pedro Sánchez se negó a autorizar el uso de las bases de Morón y de la frontera y de Rota para atacar a Irán, y Trump respondió amenazando con suspender todo comercio también con España, mientras su secretario del Tesoro afirmaba que Madrid puso en riesgo vidas estadounidenses. La negativa de España a validar la versión estadounidense sobre su participación en la ofensiva contra Irán ¿puede leerse desde tu punto de vista como el primer síntoma visible de una construcción de autonomía estratégica europea frente a Washington, en sintonía con el reclamo de un mundo multipolar que ya no acepta el mando único de la OTAN dictado desde la Casa Blanca? Lo primero que quiero plantear es que esa frase, poner en riesgo vidas estadounidenses, responde hoy día a algo que hay que empezar a exigir desde Estados Unidos y de toda nación occidental. No pueden empezar a decir cosas incoherentes. Ellos trabajan solo miedo y amenazas y dicen cosas que no tienen nada que ver. Pienso que en esa narrativa mediática hay que empezar a decirle, señor, ustedes dijeron en riesgo vida, explique qué quiere decir, para que en el mundo se sepa que realmente el liderazgo de Estados Unidos o de Israel u occidental no tienen realmente fundamento desde el punto de vista cognitivo. Es la primera narrativa que hay que empezar a aclarar. Segundo, en el caso de Sánchez, que tiene como líder unas bases democráticas, él es un solitario. La gobernanza europea es iranofóbica, rusofóbica, sinofóbica, es fóbica a todo lo que signifique una alianza por la vida. Por eso, él está hoy día solo y realmente podría ser un punto de partida en algunos elementos. No olvidemos que Meloni dijo que ella no permitía esas bases estadounidenses, sin embargo, apoya con material militar y también con cohetes o misiles que se ataque a otros países. Entonces, puede ser un ligero punto de partida, sin embargo, no es de gran futuro multilateral. Bueno, precisamente, profesor Santamaría, ¿cómo le va? Encantados nuevamente de que esté con nosotros. Y otra pregunta más, en función de lo que estamos tratando. ¿Qué margen real de soberanía le queda a la Unión Europea cuando Washington impone aranceles y exige al mismo tiempo que sus socios eleven el gasto militar al 5% del Producto Bruto Interno y de esta manera financien la maquinaria de guerra estadounidense mientras absorben el costo comercial de esa misma relación? Ninguno, absolutamente ninguno. Estados Unidos y la Unión Europea están por la guerra independientemente de algunas declaraciones por los lados hablando de la paz. Destruir a Gaza también lo apoya la Unión Europea, aunque de repente vota para que se haga algo. Sin embargo, siguen acompañando al gobierno de Trump. Colonizar está en su propia mirada interna. Si ellos pudieran apoderarse de Rusia o de Irán, lo harían muy, muy satisfecho. Otra cosa es la diferencia con los pueblos. En los pueblos europeos ya hay un cansancio frente a la guerra, frente a la antidemocracia. Sin embargo, los líderes que empezamos a ver que quieren destacar, como el caso de Macron, golpeado por su esposo, realmente a la gente le produce risa, porque son gente que intenta mostrarse como el salvador de Europa y el pacificador,
y realmente todos, o prácticamente casi todos los de la gobernanza europea han sido destituidos o removidos. Es decir, Europa en este momento no tiene ninguna posición real de luchar por la humanización, por la pacificación o por lo menos eliminar ese genocidio que hay en Gaza o eliminar este sustento criminal en el Líbano. Ellos están realmente asimilados como parte del gobierno estadounidense, aunque algunas veces protesten. En la práctica siguen de manera similar. Carlos, cambiando de tema para aprovechar también de analizar y de actualizar. Hay bastantes riesgos. Se ha hablado desde el principio que esta tregua es de carácter frágil. Y sin duda las conversaciones así lo están haciendo saber. El fin de semana bombardeos, después hay un proceso de continuidad, sale Donald Trump a decir que sí hay reuniones en Doha, Qatar, Irán dice que esto todavía no se concreta hasta que finalmente terminen de dejar de violar el memorando de entendimiento, digo. Ahora, frente a la negativa explícita de la Cancillería iraní a sostener negociaciones directas a ningún nivel con Washington, ¿consideras que Estados Unidos sigue tratando a Irán como un actor al que hay que doblegar por la presión militar y mediática antes que como una contraparte soberana con la que negociar de igual a igual? Porque hay que entender que se dio a conocer que finalmente se produjeron algunas reuniones de carácter técnico, pero puede ser hasta un retroceso de forma indirecta en Qatar. El objetivo de la gobernanza sionista en el mundo a nivel internacional es doblegar, no es tratar de igual a igual. Incluso desde sus categorías religiosas, los otros, los que no son de ellos, son gente que sí tiene que ser colonizada. Por tanto, no comprenden lo que significa la soberanía. Y al no comprenderlo, su único objetivo es doblegar. Por eso insisto en que llegó la hora de empezar a exigirle que expliquen lo que quieren decir con lo que plantean, porque solamente hacen amenazas y cosas tan absurdas como decir en una semana destruí 30 veces a Irán. Entonces, con la serenidad y la sabiduría que tiene la gobernanza iraní, hay una tercera batalla por ganarla, que es la batalla mediática. ¿Y cómo se puede iniciar? Diciéndole, ustedes dijeron tal cosa, explíquenle a la gente lo que significa, porque para nosotros y para el mundo intelectual en el mundo, ustedes todavía no han dicho nada que tenga vinculación con la realidad. El objetivo de ellos será amenazar, asesinar, bombardear, destruir, porque ellos tienen una concepción totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Entonces creo que realmente está muy claro. Irán mantiene sus principios y a la vez entiende que son soberanos y no podrán ser doblegados. Muy bien, también tenemos otras situaciones que tienen que ver específicamente con el memorándum de entendimiento y aquí hay algunas controversias y contradicciones que son palabras que nos venimos utilizando desde el 28 de febrero de 2026. Estados Unidos reconoce, profesor, no haber liberado un solo dólar de los fondos iraníes retenidos, mientras exige el desmantelamiento verificado del programa nuclear y el cese de operaciones en Hormuz. ¿Hasta qué punto Irán puede seguir cediendo terreno, específicamente en lo estratégico y económico, sin recibir ninguna contrapartida concreta, sin que esto se convierta en una rendición encubierta bajo el nombre de memorándum de entendimiento?
Aquí tengo una posición muy clara porque he analizado, Karen, los 14 puntos que propuso Irán y son 14 puntos del memorando de entendimiento. Es decir, Estados Unidos tuvo que tomar el memorándum de entendimiento basado en los puntos que planteó Irán. Le da una modificación, sin embargo, en realidad se está hablando en el mundo occidental, aunque lo han ocultado, que hay una claudicación por parte de Estados Unidos y en Israel lo sabe. Ese memorando realmente favorece a Irán y a la resistencia. Entonces, me parece que cuando Donald Trump dijo el martes se reúnen en Doha, e Irán dijo no señor, claro, nos reunimos cuando nosotros consideremos que ustedes no están atacando al Líbano y empiezan a retirarse con las fuerzas israelíes, es decir, no les cedemos terreno. A mí me parece que este memorando de entendimiento no es de entendimiento y comprensión, sino que es un triunfo, por lo menos yo diría sublime o simbólico por parte de Irán frente a Estados Unidos. Se los obliga a viajar para dialogar con Irán. Eso los obliga también a entender que no son superiores. Cada vez que se reúnen, yo diría la gobernanza persa, les dice nosotros somos una civilización y nosotros sentamos las bases de lo que debe ser el nuevo camino para el mundo. Por eso digo yo que en este momento no se están cediendo terreno. Lo que se está haciendo es una narrativa como que Estados Unidos empezara ellos a ganar terreno. Nunca olvidemos que el estrecho de Hormuz se cerró y se abrió cuando Irán lo quiso. Es decir, el estrecho estuvo abierto para los barcos que Irán le dio el permiso para pasar. Hoy día la nueva realidad, que antes no existía y que hoy es evidente, es que el estrecho de Hormuz es persa, es iraní y puede ser consensuado con Omán. Por eso pienso que este memorando de entendimiento son algunos elementos para dar al mundo internacional como que Estados Unidos quisiera dialogar. Sin embargo, nosotros sabemos que la gobernanza estadounidense, sionista, israelí, incluso de gran parte del occidente, sabe que mentir es su única estrategia, además de cometer crímenes de lesa humanidad. Irán lo tiene tan claro que todo lo que está haciendo es utilizar una de las formas de lucha, que es la diplomacia. Carlos, nos queda poco tiempo, pero sin duda hay que tocar el siguiente tópico, que es Líbano, que es uno de los puntos de entendimiento que se busca para, una vez cumplido y respetadas estas condiciones, poder hablar del fin de la guerra. Quiero preguntarle sin duda primero a Karen. Karen, ¿cómo ves tú la situación hoy día en el Líbano? ¿En qué condiciones está la situación y cómo está reaccionando Hezbollah a los ataques que no han cesado? Se vuelve a una y otra vez a un alto al fuego que no se respeta ni en 24 horas. Bueno, la situación es catastrófica desde lo político, lo militar, lo geopolítico y fundamentalmente desde lo humanitario. Pero hablando específicamente de lo político y geopolítico, se firmó el 26 de junio de 2026 un acuerdo trilateral en Washington. Esto lo venimos cuestionando y explicando y analizando hace meses, donde Washington actúa como garante de un acuerdo entre el Líbano e Israel, que es absolutamente constitucional para el Líbano. Artículo 50 de la Constitución libanesa, siempre lo repetimos. Por lo tanto, ese acuerdo
tiene inconstitucionalidad, por lo tanto, también tanto Hezbollah como otros partidos políticos, y ya también lo ha dicho Najib Berri, el presidente del Parlamento libanés, van a reaccionar con respecto a este tema, están reaccionando en las calles del Líbano. Ahora, lo fundamental, a las 24 horas de firmarse este acuerdo marco que le permite a Israel seguir ocupando 600 kilómetros cuadrados del Líbano, cometiendo crímenes de lesa humanidad y arrasando como hace en Gaza, o sea, utiliza la misma doctrina militar. Repite, lo que usó en Gaza era la doctrina Daesh de 2006, ahora instituye o implementa la doctrina que utiliza en Gaza en el Líbano, que es la de tierra quemada o tierra arrasada. Es un punto innegociable para Irán, ¿sí? En su artículo primero del Memorándum de Entendimiento de Islamabad, establece el cese permanente de las operaciones en todos los frentes, incluido el Líbano. ¿Por qué el ataque con drones israelí en Nabatille, ocurrido apenas 24 horas después de firmado este marco trilateral, no fue calificado por Washington como una violación equivalente a la que se le atribuyó a Irán en el estrecho de Hormuz? Excelente la descripción, Osvaldo, de Karen. Y no sé si es la pregunta que me hace a mí. Sí, por supuesto. Tenemos poquito tiempo, pero nos gustaría o te agradecería que nos pudiéramos resumir lo más posible en esta respuesta, que sin duda es importante. Perfecto. Karen dijo todo, exactamente como está el planteamiento acá. Y entonces la respuesta es muy sencilla. Ese ataque lo que intenta mostrarle al mundo es que hay un policía bueno, que es Estados Unidos y Trump, y que hay un policía malo que es Israel. No, ambos están unidos en la perversidad, y Estados Unidos ya dijo que para ese tratado puede incluso llevar fuerzas estadounidenses militares para hacer que ese tratado se cumpla. La realidad es muy clara: o desocupan Líbano, o ese tratado o memorando de entendimiento no va a dar resultado, y ese acuerdo es absolutamente nulo. Esa es la única posibilidad para nuestros pueblos. Perfecto. Carlos Santamaría, queremos agradecerte en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón, aquí con Karen Marón en el estudio, por tu tiempo y el análisis como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Karen, y usted, Osvaldo. Gracias. Bien, ahí teníamos a Carlos Santamaría desde Pasto, Colombia. Karen Marón, muchísimas gracias como siempre por estar en el análisis y la profundización de estos temas que obviamente vamos a continuar el día de mañana. Muchísimas gracias, Osvaldo.